8 de la mañana con 31 minutos. Seguimos en Vital Noticias a través de Radio Vital y Nativa Televisión. La situación está bastante tensa entre Venezuela y Estados Unidos, sobre todo en las últimas semanas. Ya inclusive se especulaba de un ataque, otros hablaban de una salida que se había conversado entre Nicolás Maduro y Donald Trump. Pero en medio de todo esto, en medio de la presencia militar de Estados Unidos en el Mar Caribe, interpretada por Caracas como un intento de influir en el cambio del régimen, el gobierno de Venezuela reiteró que sus Fuerzas Armadas están completamente preparadas para responder a cualquier agresión externa. Estamos en comunicación con el colega venezolano Efraín Cruz. Efraín, muy buenos días, bienvenido a Vital Noticias aquí en Lima. Muy buenos días, Raquel, y bueno, para todo tu público, encantado de estar contigo. Bueno, cuéntanos cuál es el panorama, porque aquí las noticias que nos llegan de ambiente de tensión, que Estados Unidos ya entra a atacar, pero también se conoció a la vez de esta conversación telefónica entre Donald Trump y Nicolás Maduro, que por cierto Maduro ha dicho que ha sido una conversación cordial, y cuando también nos hemos enterado que de parte de Estados Unidos fue que le dijeron que ya tenía que irse ya y que no se aceptaban sus condiciones y que le habían dado un ultimátum. ¿Cuál es el ambiente en estos momentos? Porque sabemos que Maduro ha dicho que están preparados, de que incluso lo que se ha sabido es de que han juramentado a nuevos militares entre 18 y 22 años. Bueno, sí, Raquel, el ambiente es bastante tenso. Además, es una ansiedad que se vive porque, bueno, esta información, como bien lo estás diciendo, también es la que estamos manejando nosotros aquí. Okay, recordemos también la situación con los medios de comunicación en Venezuela, que, bueno, la mayoría de esto que estamos conversando tú y yo en este momento no se puede transmitir, no se puede hablar. Entonces es importante entender este punto, ¿no? Sí, esta conversación, tenemos esa información que se dio. Aquí, como te digo, es mucha incertidumbre, Raquel, porque efectivamente todos los días se dice algo, incluso la semana pasada, el fin de semana pasado, cuando Donald Trump escribió a través de sus redes sociales que todo lo que era la parte aérea de Venezuela se tenía que tomar como cerrado. Bueno, realmente eso generó también miedo, ¿no? Porque, bueno, muchas personas estaban en plena calle cuando llegó esta información. Por supuesto, es mucha ansiedad, es mucho nerviosismo el que se está manejando en este momento, porque vivimos en no sabemos cuándo, que es una realidad. Como estamos el mundo entero, estamos sabiendo, allí llega información, a veces nos dice, mira, sí es hoy, no es hoy. Yo creo que no solamente Venezuela, sino muchísimas personas están conectadas en estas páginas que pueden ver movimientos aéreos, pero bueno, también sabemos que cuando estamos hablando de temas militares no llega, digamos, a poderse ver en esas páginas. Entonces, digamos que la situación es de incertidumbre. Yo creo que en esa palabra podemos resumir lo que está pasando. ¿Y cuál es la situación en las calles? Sabemos de que el presidente Maduro invitó a la población a movilizarse por la paz. Bueno, en ese caso, Raquel, debo decirte que evidentemente si alguien, y se lo han hecho algunos medios de comunicación, transmitir, bueno, hay normalidad en las calles. Sí, por supuesto que hay normalidad en las calles de Venezuela, pero también es importante entender que la situación económica de Venezuela obliga a vivir al día. No es, bueno, tengo ahorros suficientes para quedarme en mi casa a esperar qué va a pasar. Entonces el venezolano de a pie tiene que estar todos los días en la calle trabajando. Por supuesto, si vas a las calles vas a ver personas moviéndose, y más en una época como esta, ¿no? La época navideña, donde algunos quieren hacer compras, otros quieren vender también para poder obtener un poco más de dinero, porque, bueno, también hay un tema de diferencial del dólar y el bolívar que es bien complejo. La inflación va muchísimo más rápida de lo que se puede esperar con esta situación de tensión. Entonces, bueno, evidentemente vas a ver gente en la calle, no tanto por temas políticos, ¿ok? Ese movimiento que se ve no es por política, sino más es un tema económico. Un tema económico, pero no hay temor entre ellos, porque se hablaba de que ya, si se llega a concretar el ataque de Estados Unidos, bueno, obviamente que muchos ciudadanos van a querer salirse nuevamente de Venezuela y que generarse una crisis migratoria como de hace unos años.
Mira, lo que pasa es que se habla mucho de esto, pero evidentemente viendo la situación y uno hablando con con las personas, digamos, del día a día en la calle. Yo, por ejemplo, también hago radio y tienes acceso a estas informaciones de compartir con cualquiera, ¿no? Con las personas que trabajan con uno. El venezolano ahorita no tiene, digamos, quisiera quedarse. Es más, hablas con muchos que están afuera y quieren regresar. Eso Ujú. también es importante decirlo. Por supuesto que esto es un tema de tensión. Queremos ver qué es lo que ocurre. Bueno, y obviamente cada quien podrá tomar sus decisiones. Pero hasta ahora lo que estamos buscando nosotros es mantenernos aquí, los que estamos en este momento, bueno, y esperar que evidentemente esta situación tenga algún desenlace, porque como te comentaba Raquel, la ansiedad que se vive en el país es como un ambiente de ansiedad, de noche las calles muy solas, de repente que el día sí, como te digo, hay mucho movimiento. Entonces, bueno, es una tensión que vives allí esperando ese desenlace, el que sea, porque efectivamente lo que ocurre es el no saber es lo que está generando todo este tema. Claro, y además porque el mismo presidente Donald Trump dice una cosa un día, luego otra, y no se sabe, o sea, lo deja en el misterio qué podría hacer con respecto a Venezuela. Y lo último que se ha sabido es que Panamá ofrece recibir a miembros del régimen de Maduro para facilitar una transición en Venezuela. O sea, ya se habla de esa posibilidad y algunos señalan, bueno, mientras el ejército venezolano siga apoyando al régimen de Maduro va a ser bastante difícil. Lo que pasa es que también ahí, Raquel, tenemos, como te comentaba, el tema económico, creo que es piedra fundamental en Ujú. todo esto, ¿no? Porque incluso el tema militar, mira, todos dicen, bueno, que es que todos están apoyando. No, también si vemos el tema de las milicias, las personas que están en la milicia, la mayoría son personas de un estrato muy bajo y en una edad considerable. O sea, no estamos hablando que no son la mayoría personas jóvenes. Otras porque, bueno, evidentemente viendo la situación en sus hogares, en regiones fuera de Caracas, porque también es importante decirlo, muchas veces los medios cubren lo que sucede en Caracas, pero también estamos hablando que Venezuela es mucho más grande. Entonces, estas personas de estos pueblos lejanos, de estas ciudades donde a veces, mira, el tema eléctrico, el tema de conexiones, el tema incluso de movilizarse dentro de sus propias regiones les es muy difícil y ven venir a Caracas, así sea estar en el área militar como una salida y ver de qué manera ellos pudieran ayudar a su familia estando allí. Entonces, eso también es importante tomarlo en cuenta. Ujú. Efraín, y antes, ya para finalizar, tú sabes lo que ha ocurrido en la frontera entre Perú y Chile, a raíz de lo que dijo el candidato de la ultraderecha chilena, el señor Kast, de que él, de ganar las elecciones en la segunda vuelta, bueno, va a votar, va a expulsar a varios indocumentados, ilegales, extranjeros de Chile. Por eso es que muchos han querido pasarse al Perú, aunque algunos que dicen que solamente quieren pasar y regresar a Venezuela. ¿Cuántos ciudadanos, no solamente de Estados Unidos y de otros países, se sabe un porcentaje que habrían regresado a Venezuela? Mire, el porcentaje, Raquel, sigue siendo bajo, aunque entendemos Ujú. todo esto que está ocurriendo, pero pudiéramos hablar, y no llegamos ni al 10% de las personas que salieron, porque según las cifras que manejaba ACNUR, estábamos hablando de sobre los 8 millones de venezolanos. A veces Ujú. nosotros pensamos, quienes estamos aquí, que hay un poco más, que ese número pues realmente, digamos que era quienes podían ellos contabilizar, pero sabemos que hay otras personas que incluso se fueron por la selva del Darién. Entonces, toda esta información es importante tenerla y cuando se muestra que están regresando, sí, y ojalá regresen, Raquel, de verdad. Porque aquí también hay muchas familias deseando tener a sus seres queridos aquí de vuelta, porque bueno, es una situación más allá de lo económico, más allá de lo político, también tenemos que ver la parte humana de incluso personas que están falleciendo, o madres, padres sin poder ver a sus hijos otra vez. Entonces, esto Sí. también es un tema importante y digno de tomar en consideración, porque esa parte a veces no la hablamos y es un punto que está allí.
Claro, y solamente hablamos de lo negativo cuando vemos aquí mismo, tú sabes la cantidad de venezolanos que hay en el Perú y vemos gente buena, trabajadora, con sus hijos, pasándolo, algunos sí están como sea siguiendo adelante, pero hay otros que la están pasando en una situación bastante complicada, así como varios peruanos que están trabajando en la informalidad o también están de verdad en unas condiciones bastante precarias y sí nos da pena, sí nos conmueve, pero como comprenderás también hay puntos negativos que tiene a un sector de la ciudadanía de peruanos bastante molestos, por así decirlo. Decirlo de los términos más sencillos. Muchísimas gracias, Efraín Cruz. Acabó el tiempo. Tenemos otro invitado y habrá la oportunidad de seguir conversando más adelante. Muchísimas gracias. Y Raquel, que estés muy bien. Gracias a Efraín Cruz, periodista venezolano que nos informaba cuál es el panorama allá en ese país. Ya nos tenemos el invitado, no, ya tenemos que hacer una brevísima pausa y vamos a ver qué ha pasado en la alianza Venceremos, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? Dicen que se quieren bajar a un candidato a la vicepresidencia de esta alianza, se acusan de tránsfugas, se acusan de traiciones. Ya regresamos.